Saludos y bienvenidos una semana más. Estamos aquí en Mangas Verdes, dispuestos a contaros todo lo último de lo último relacionado con el medio ambiente, la naturaleza y la sostenibilidad, todo lo que nos quepa en el programa, que cada semana aporta algunas de las cosas más interesantes que podemos encontrar por ahí adelante en el sector ambiental. Hoy con la realización técnica de Esteban Novillo y en nombre de la redacción, el saludo de Pedro Palomay. Y con una cita muy especial, compromiso con el clima, comisariado por Antonella Brolla y Manuel Pascual en la Casa Encendida. Dentro de unos días vamos a tener oportunidad de ver este foro de referencia sobre la crisis climática con participantes nacionales e internacionales. El lema de este año, lo impensable, y la convocatoria pues para todos los ciudadanos que estén interesados para compartir soluciones medioambientales que hasta ahora parecían inimaginables en principio. Carmen Aro va a presentar un manifiesto el mismo día del evento, el próximo sábado 15 de noviembre, con un grupo de expertas donde se defiende la necesidad de que el río Manzanares logre personalidad jurídica. Será una de esas cosas impensables que van a suceder a lo largo de este foro. Carmen, saludos, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este programa fantástico. Vaya, por muchas gracias. Cuéntanos en qué consiste ese manifiesto, qué es lo que vais a pedir exactamente. Bueno, es una declaración, es una declaración que está inspirada en declaraciones previas de otros ecosistemas que han conseguido personalidad jurídica. El caso del Mar Menor, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Queremos replicar la experiencia del Mar Menor y que el río Manzanares y su cuenca sean sujeto de derechos. ¿Cómo se hace eso? Exacto. Pues ahora mismo en España la ley del Mar Menor ha sido pionera en Europa, ha sido el primer ecosistema en conseguir personalidad jurídica en Europa, aunque ya había habido ecosistemas precedentes en todo el mundo. Y aquí se ha conseguido a través de una iniciativa legislativa popular que consiguió más de 500.000 de firmas, una iniciativa legislativa popular, y con eso fueron al Congreso de los Diputados y se aprobó la Ley del Mar Menor del año 2022, que como sabéis se aprobó con la gran mayoría de los partidos políticos. Uh-huh. Luego se ratificó en el Supremo y luego fue al Constitucional y el Constitucional la validó. Esa ley ya no solamente es inspiradora para el territorio estatal, sino que es inspiradora a nivel internacional y en concreto para Europa. Sí. Y nosotras y nosotros pues nos vamos a juntar el sábado para crear este primer grupo impulsor de la personalidad jurídica del Manzanares. Nos acompañará Teresa Vicente, que fue pues la impulsora de la ley del Mar Menor, que es premio Goldman, y que que tiene muy claras las cosas que hay que hacer, y con ella diseñaremos la hoja de ruta para ver cómo trasladamos esta experiencia a Madrid. El Manzanares, además, es un río que ha sido históricamente bastante maltratado. No es un gran río de capital, pues como puede ser, por ejemplo, el Támesis en Londres, pero es que históricamente ha sido bastante maltratado, aunque en los últimos años parece que se está intentando enmendar su futuro y arreglar, pues por ejemplo, la vegetación de ribera y algunas medidas que se están tomando al respecto, ¿no? Exacto, pero siempre que hablamos del Manzanares se habla del poco caudal del Manzanares, ¿no? Y de hecho hay hasta poemas de Quevedo y de Góngora riéndose del poco caudal del Manzanares, como si la calidad o la belleza de un río estuviera condicionada por el caudal que lleve. Uh-huh. Claro, compararlo al Támesis o compararlo al Sena, pues o al Guadalquivir no tiene mucho sentido porque es un río mucho más pequeño, pero es un río puramente madrileño. Es un río que nace en la Sierra de Madrid y que desemboca en el Jarama, y tiene un valor ecológico y de biodiversidad tremendos, precisamente por ese bajo caudal
en el Manzanares se generan esas islas que son pues hogar de muchísimas especies que si llevaran un caudal más, eh, o sea, mayor caudal, pues no podrían anidar allí, ¿no? Ujú. Y sí, tiene, bueno, no solamente muchísimo valor ecológico y de biodiversidad, sino que también es un espacio de encuentro que mejora la salud pública, que también es una forma de poner, bueno, que es parte de nuestro patrimonio ecológico, histórico, cultural, es decir, el río Manzanares también está marcado por la historia de la ciudad y es parte de nuestra memoria, ¿no? Esta personalidad jurídica con la que se quiere dotar al río, como la del Mar Menor, ¿quién la defiende? Porque, claro, evidentemente el río no puede presentar documentación o alegaciones. ¿Quién se encargaría de defenderla? Pues como pasa en el Mar Menor y como pasa en la mayoría de los procesos de derechos de la naturaleza, se crearía una comisión, una tutela, un grupo de guardianes y guardianas del río. Pero si consiguiera esa personalidad jurídica, cualquier persona podría representar al río frente a unos tribunales. Ujú. Pero estas leyes por lo general van asociadas a generar una comisión, un grupo de trabajo, un grupo de guardianas que actuarían en nombre del río ante los tribunales. ¿Y cuáles son los plazos? Ahora mismo vais a presentar el sábado este manifiesto y a partir de ahí, ¿cómo funcionaría el proceso? Bueno, más que un manifiesto es eso, es una declaración. O la Es declaración, una sí. declaración con su preámbulo, con sus capítulos, o sea, con sus artículos. Esta declaración lo que quiere hacer es inspirar pues leyes, acuerdos y acciones comunitarias para avanzar hacia este reconocimiento legal. Entonces, en primer lugar, lo que estamos haciendo es algo ya un paso muy importante, que es juntar a este grupo de personas que están conectadas de una u otra manera al río a través, bueno, pues de investigaciones, de procesos artísticos, simplemente porque son vecinas y quieren proteger y defender su río. La declaración ya es un paso muy importante y a partir de ahí lo que vamos a hacer es abrir un proceso de firmas para buscar también el apoyo de la ciudadanía para que nuestro río sea sujeto de derechos. Y es muy importante la cuestión de empezar a dotar a los ecosistemas de personalidad jurídica porque, bueno, vivimos en una sociedad en la que desde el siglo XIX las empresas o las grandes corporaciones sí que tienen personalidad jurídica. Sí que, a pesar de que son unos entes abstractos, sí que son sujetos de derecho frente a un tribunal, mientras que la naturaleza no. Entonces, creemos que, bueno, los derechos de la naturaleza son la evolución, digamos, legal y la evolución también en cuanto a derechos humanos del siglo XXI, ¿no? El siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, el XXI será el de los derechos de la naturaleza. Es un buen argumento, además, porque efectivamente existe esa personalidad jurídica de las corporaciones, pero llama la atención que todavía no exista el de la naturaleza en general como tal. Pero bueno, aunque sea así, de trozo en trozo, que vayamos consiguiéndolo. Digamos que quiero firmar. ¿Dónde lo haría? ¿Dónde firmaría a favor de esa declaración? Pues por el momento hemos habilitado una página en Redes por el Clima, que es la organización a la que pertenezco, la asociación, que somos, bueno, pues las impulsoras, pero ya te digo que a partir del sábado que nos conformemos como un grupo, veremos si abrimos una web en concreto o vemos también qué formas de comunicarnos hacia el exterior tenemos, pero ahora mismo es a través de Redes por el Clima. Uh-huh. En redesporelclima.com, en el inicio, ya encuentras, bueno, pues hace una declaración de los derechos del río Manzanares y su cuenca, y aquí ya pues puedes participar. Exactamente, redesporelclima.com. Esto es lo que queríamos señalar, la web concretamente donde se puede encontrar esa información. En esta jornada del compromiso por el clima, bueno, aparte de esta declaración hay un programa bastante interesante. Hay, pues, por ejemplo, cómo combatir el desperdicio alimentario, que es uno de los temas de los que más se ha hablado en los últimos meses, o por ejemplo, el impacto ecosocial que tienen las granjas de servidores.
la informática también tienen ese impacto. Estará el meteorólogo Rubén del Campo, un habitual de la EMET, de hecho su portavoz habitual en cuanto a meteorología, para conocer el proyecto del Departamento de Umbrología, una institución interdisciplinar para el estudio y la intervención de las sombras en la vida urbana y prevenir incendios desde la ecología del fuego también, la reconstrucción después de la Dana. Hay muchos momentos interesantes que vamos a poder vivir ese sábado. Aparte de tu declaración, no sé si tienes alguno en especial que quieras o que tengas intención de seguir. Sí, bueno, Teresa Vicente hablará de los derechos de la naturaleza y de la actualidad de la ley del Mar Menor a primera hora de la mañana, pero sí hay muchísimas muchísimas actividades, charlas, ¿no? actividades muy interesantes. Yo no me perdería tampoco Clímax, el musical, de Antón Rodríguez y Óscar Bueno. También siempre muy interesante escuchar a José Luis Rodríguez Casadevante Cois con sus centros de resiliencia comunitaria. Manuela Navarro, cómo movilizar un barrio. Hay muchísimas actividades muy, muy interesantes, los oceanofuturismos de Lisa Cuesta. Sabéis que hay sesiones de mañana y de tarde, en la mañana entre las 10:30 y las 3, y la tarde de 4 a 8:30. Y bueno, pues todo aquel que venga, pues también formará parte de ese momento histórico en el que se lea esa declaración y donde invitaremos también a todas las asistentes a firmar, ¿no? Como ese momento fundacional, por decirlo de alguna forma. Pues es compromiso con el clima. Será el próximo sábado en la Casa Encendida, en Madrid. Y bueno, pues os deseamos que vaya todo fenomenal y que consigamos todas las firmas que haga falta para defender al Manzanares. Muchísimas gracias. Mangas Verdes, sigue moviéndote. Bueno, pues hablemos de árboles, hablemos de deforestación y de la lucha contra ella a través del proyecto de FSC, de Forest Stewardship Council, esta organización mundial sin ánimo de lucro que se dedica desde hace 30 años a promover esa gestión forestal responsable por el mundo. Una gestión más necesaria que nunca hoy día y una gestión que además la COP30, que ya está en marcha en Belém, en Brasil, pues también ha ocupado titulares con ese fondo especial para cuidar los bosques tropicales y no solamente los tropicales, con el dinero que ya se está canalizando en un momento dado para cuidar los bosques, porque cuidar los bosques no es solamente los árboles, es toda la biodiversidad que albergan, es los suelos, es tantas cosas, incluyendo la salud humana. Hoy vamos a hablar con Gonzalo Anguita, que es el director ejecutivo de FSC. Ha asistido recientemente a la Asamblea General de FSC en Panamá y vuelve con las pilas cargadas y no sé si siga superando el jet lag. Gonzalo, saludos, bienvenido al programa. Buenos días, pues nada, todavía superando, que llevo muy poco tiempo aquí, muy pocas horas en Madrid. Antes que nada, ¿qué tal fue esa Asamblea de Panamá? Bueno, pues la verdad es que las asambleas generales globales de FSC son una oportunidad magnífica para estar en contacto con todos los temas que son importantes a nivel forestal en todo el mundo y para contactar con todas las organizaciones profesionales y miembros de la organización y, por supuesto, también con todos los trabajadores de FSC. Como bien dices, vienes con las pilas cargadas y bueno, pues a tope, ¿no? A tope las asambleas generales de FSC. La superficie de bosques con certificado de FSC ha superado ya las 846.000 hectáreas en España, que se dice pronto. A nivel internacional, imagino que la cifra también será buena. Sí, a nivel global, sí que es cierto que en los últimos años ha habido alguna regresión, que eso se debió a la cancelación que hizo el sistema de certificación de Rusia y Bielorrusia por la invasión de Ucrania y bueno, pues hay una regresión, hubo otra regresión en Polonia, pero Polonia se ha recuperado porque bueno, con el cambio de gobierno
otra vez en Polonia, han decidido recuperar el sistema de certificación FSC y prácticamente todo lo que se había eliminado de la certificación se ha vuelto otra vez a incorporar en la certificación. Entonces, a día de hoy, pues las cifras están bien, pero queremos, o sea, el objetivo de la organización es escalar la certificación porque es necesario a nivel mundial. Todavía, por ejemplo, pues tenemos menos presencia en bosques tropicales y los bosques tropicales en la actualidad, pues hoy por hoy, son esenciales como solución climática, que es de lo que veníamos hoy a hablar de la COP y de Belém. Entonces, Sí. todos estos bosques que son los pulmones verdes que nos quedan del planeta, ¿no? Bueno, pues la cuenca del Congo en África, bosques tropicales en Asia y lógicamente también en Latinoamérica, ¿no? Todo lo que es la Amazonía, todos estos bosques son esenciales. Ahí todavía tenemos poco alcance y tenemos que ser capaces de aumentar ese alcance. Por eso hemos ido a discutir muchas cosas en la Asamblea General de Panamá, algunas que entroncan directamente con el tema de clima, ¿no? Entonces, pero también aspectos como son las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas hoy son esenciales y todas las comunidades que viven en las zonas forestales de todos los países del mundo en general, pero también de los países tropicales, ¿no? Entonces, las cuestiones de comunidades, pues muy importantes para aumentar ese alcance en esos bosques. Y bueno, pues han decidido cosas para lograr aumentar nuestro impacto en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, pues queremos fortalecer la certificación con las comunidades indígenas. Esto es una de las cuestiones, ¿no? Y también a nivel general, pues para alcanzar o tener ese mayor escalado, tenemos que ser capaces de simplificar nuestro marco normativo y lograr tener mayor impacto con los pequeños propietarios, ¿no? La pequeña propiedad forestal, de la que hablamos muy a menudo en España, pero es que también es una realidad en muchos otros países del mundo, ¿no? Y de las comunidades que trabajan en las zonas forestales. De hecho, el tema de los indígenas, lógicamente, siempre está muy presente en las COPs, pero en esta en especial, al organizarse allí en Belém do Pará, justo al lado del Amazonas. Y bueno, quizás sería interesante conocer también qué expectativas tenéis vosotros ante esta cumbre que así al principio parece que ha comenzado bastante bien. Por lo menos la agenda ha conseguido consensuarla el primer día, lo cual no ha sido posible en las últimas cumbres, pero en esta sí, y hay un clima, así al principio, optimista, ¿no?, sobre posibles resultados que se puedan obtener. Bueno, ahí sí que me gustaría deciros que FSC tiene presencia en la cumbre de Belém en Brasil, y presencia no solamente porque estamos allí, sino que va a haber un montón de participación de FSC en un montón de reuniones. Y bueno, pues el aspecto general, es verdad que en las convenciones previas hubo bastante frustración, eso es verdadero, y en esta cumbre realmente yo creo que es la cumbre de que todo o nada, quiere decir que ya nos jugamos un poco, ¿no? Todos sabemos ya que hemos excedido ese 1,5 grados centígrados de temperatura y básicamente pues en esta cumbre, digamos, la diferencia es que los bosques se traen como primera solución. Quizás sea esta la cumbre donde la situación de los bosques, porque lógicamente, bueno, todos sabemos que seguimos deforestando el planeta, esa pérdida de bosques también evidentemente empeora la ecuación climática, ¿no? Entonces, y aparte de que la empeora, porque emitimos más carbono a la atmósfera, es que realmente es uno de los sumideros que tenemos naturales en el planeta para reducir, para mitigar, ¿no?, los efectos del cambio climático. Entonces los bosques se han traído como algo esencial en esta cumbre y eso es algo que se va a notar. Entonces, bueno, pues se quiere constituir un fondo de financiación para los bosques tropicales porque son una solución climática y se quiere aumentar lógicamente la inversión en proyectos basados en la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí a ver si se constituye este fondo que en esta cumbre pues va dirigido a conservar estos importantes recursos forestales, ¿no?
que no solamente son importantes porque mitiguen el cambio climático, ¿no? Sino también por otras muchas cuestiones, como es el tema de la biodiversidad, que es el otro eje de la ecuación, que no nos olvidamos de él, ¿no? Que aunque hay otra cumbre ahora específica de biodiversidad, está directamente relacionado también, ¿no? Y lógicamente la supervivencia, la prosperidad pues de las pequeñas comunidades, los pequeños propietarios y todas las comunidades indígenas, que si hay algo que nosotros sabemos a día de hoy y se ha puesto en manifiesto en la Asamblea de Panamá, es que son esenciales. Es que ellos son esenciales. Las comunidades indígenas a día de hoy saben conservar estos importantes recursos forestales. Representan otra perspectiva diferente, ¿no? Al día a día, ¿no? De lo que es la gestión forestal, es lo que hacen las comunidades indígenas, las comunidades para conservar los bosques, ¿no? Hay un apunte también interesante en todo esto, y es la conservación de los árboles en los países más industrializados. Nos llama la atención muchas veces, sabiendo que los árboles son imprescindibles para mejorar la salud humana, que nos dan sombra, que reducen las temperaturas, me refiero en este caso a las ciudades. Llama la atención que se sigan planeando algunas veces algunas reformas urbanas que lo primero que hacen es cargarse todos los árboles que encuentran para, no sé, para dar más espacio a las sillas de los bares, por ejemplo. Hace falta todavía mucha concienciación, me da la impresión, también en el mundo desarrollado. Pues es absolutamente incomprensible esa ecuación. Evidentemente necesitamos naturalizar y renaturalizar las ciudades, y además lo vamos comprobando que cada vez más los efectos climáticos se notan en todo el mundo, pero también se notan más en las ciudades. Y a día de hoy, lógicamente, pues no tenemos soluciones mucho mejores que esas, ¿no? Como bien dices, los árboles son esenciales para la vida en todos los aspectos, ¿no? Y lógicamente, pues también en la mitigación climática y en la salud y en otras cuestiones, el agua, por ejemplo, son muy importantes en que tengamos recursos de agua, ¿no? Recursos hídricos. Entonces, es algo que no se nos puede olvidar. Ipsos ha hecho un estudio de mercado en la ciudadanía para FCC, que acabamos de publicarlo estos días, y bueno, pues sorprendentemente comprobamos que muchos países, incluida España, este año, en 2025, ha perdido posicionamiento la preocupación frente al cambio climático. Un 20% de pérdida de posicionamiento en países en varios países del entorno europeo, y entre ellos España, que esto más del otro día se dio en televisión, lo publicaron en Reino Unido esta semana pasada. Ha salido, no me acuerdo en qué cadena lo han publicado, pero bueno, yo lo pude ver allí en Panamá, y bueno, pues es sorprendente, ¿no? Que fíjate, en un país como España, fíjate que verano, en 2 semanas hemos perdido 363.000 hectáreas de bosque, que esto es, para que la gente se haga una idea, como todo Luxemburgo, como 6 veces la ciudad de Mallorca. Sí. Todo eso se ha quemado este verano en 2 semanas en España. Y lógicamente, pues pues tenemos que hablar del cambio climático, ¿no? No es que sigamos hablando, es que cada vez tenemos que hablar más del cambio climático. En un país que ha experimentado la Dana en Valencia, o sea, tantas cosas que se pierda posicionamiento, es algo que me parece incomprensible. Puede ser, no sé, buscando algún tipo de explicación, puede ser ese egoísmo en el que vivimos a veces, ¿no? Que si no nos toca a nosotros directamente, un poco como que, fíjate, está pasando esto, pero vamos, no me preocupa porque no me ataca a mí directamente, hasta que nos ataca, claro. Sí, pero nos ataca y nos seguirá atacando, y cada vez más. Sí. Y sí, es efectivamente, o vivir en burbujas, y bueno, esa es la parte que siempre decimos, ¿no? Que al final el cambio climático nos va a obligar a transformar muchas cosas. Entonces, y la transformación es muy difícil. Cambiar es muy difícil. Cambiar de hábitos, cambiar de costumbres, eso nos cuesta un montón a todos. Entonces, y estamos abocados a hacerlo, porque es lo que tenemos. Como bien dices, sí, parece que a lo mejor el ser humano, hasta que no lo tienes enfrente o en la cara, te rebota en la cara, no eres capaz de actuar, ¿no? Pero esta actuación, como bien sabemos, es urgente y es ya. Y bueno, ya los efectos climáticos los estamos viendo a nivel global, en todos los países,
y a muchos niveles, además, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la regresión de los glaciares, la pérdida del tema del agua, ¿no? Que es una cuestión importantísima que parece que no nos preocupa tampoco, ¿no? Y que también está directamente relacionada, ¿no? con los aspectos del cambio climático, y muy directamente relacionado con la gestión de los aspectos forestales, ¿no? La conservación de los bosques, el agua, ¿no? Que es, sin agua no podemos vivir, y el clima en todos sus aspectos, pero también, como decías tú, ¿no? Respecto a la salud, es que esto es importantísimo, ¿no? En todas las zonas urbanas, ¿no? Bien veíamos el año pasado, ¿no? Los informes estos de satelitales de la NASA, ¿no? Que ya van alertando donde la vida va a ser muy difícil en los próximos años, ¿no? Y señalando muchas regiones del planeta y muchas ciudades, grandes ciudades, en países como España también, ¿eh? Entonces, me parece incomprensible que a día de hoy no estemos concienciados con este tema, ¿no? Que es para mí es esencial, es fundamental. Pues de él cuelga todo. Seguiremos trabajando, y FSC desde luego lo está haciendo. Una pregunta antes de terminar, Gonzalo. ¿Cuál es tu árbol favorito, así por curiosidad? Tengo muchos, porque yo soy un amante de todos los árboles, pero bueno, pues a mí por ejemplo, uno de los primeros árboles de los que yo me enamoré siendo muy 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 joven era la encina. La encina es un árbol que a mí me ha fascinado siempre, ¿no? Y creo que es algo muy propio, ¿no? De nuestras latitudes en España, ¿no? Porque es un árbol que ha abundado y además es poco exigente, ¿no? Es un árbol muy poco exigente que puede crecer en suelos pobres, ¿no? En suelos calizos y que tampoco es muy exigente a nivel climático. Sin embargo, pues el roble, la encina también son árboles que tienen sus exigencias a nivel de agua. Pues a día de hoy, con gran preocupación, el decaimiento que vemos en alcornoques, en toda otra especie de quercinia en toda la mitad sur de España. Decaimiento que está directamente relacionado con el cambio climático, muerte súbita de árboles estamos comprobando en nuestro país, ¿no? Y bueno, nos lleva preocupando las últimas décadas, y es algo que nos preocupa mucho, ¿no? También es directamente relacionado con el cambio climático. Así que te digo que la encina, y en general el roble, todas las quercinias, pero la encina, elijo la encina. La encina, que es muy española y mucho española, como diría el clásico, pero vamos, es un gran árbol sin duda. Pues seguimos trabajando, entonces, a ver si conseguimos reencauzar el asunto. Gracias, Gonzalo, por habernos acompañado hoy en el programa. Muchas gracias. Pues cerramos el programa hoy en Asturias. Nuestro objetivo en el Principado esta vez es la villa de Taramundi, en el occidente de esta comunidad autónoma, colindante con Galicia, así que no debería extrañarnos que en Taramundi se hable el eonaviego. ¿No habéis oído hablar nunca del eonaviego? Pues es el nombre de esa lengua particular, mezcla de asturiano y de gallego, que se habla en estas comarcas aledañas a Taramundi y en esta propia villa. Como en muchas otras partes de España, aquí encontramos evidencia de población desde antiguo, en concreto desde al menos los tiempos de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, con restos de necrópolis tumulares en la zona. Las tribus prerromanas eran la de los egobarros. Luego, pues podemos ver allí su poblado protohistórico de Oscastros. También la iglesia de San Martín, pero esta ya es del siglo XVIII, o la de Nuestra Señora del Carmen de la misma época, o la antigua casa rectoral, además del mayor museo de molinos que existe en España. Hay más de una docena de molinos, por no mencionar el entorno natural de Taramundi, que es fabulosamente verde y abundantísimo en agua. Por ejemplo, la cascada de Asalgueira, que es espectacular. Y buena prueba de ello es que esta localidad fue pionera en turismo rural en 1984. Taramundi es también conocida por su artesanía, especialmente la relacionada con los ferreiros, los fabricantes de navajas y cuchillos. Por cierto, tienen allí expuesta desde 2007 la navaja más grande del mundo, 7 metros y 20 centímetros de largo y 1.500 kilos, ahí en nada. También la artesanía de telas y de cuero. No te vayas de Taramundi sin meterte entre pecho y espalda su buen pote con patatas, grelos, berzas y con pango, su trucha de río, sus callos con chorizo, sus imprescindibles faves y, por supuesto, sus quesos de distinto tipo, pero todos muy sabrosos, con variantes elaboradas además de con leche, con frutos secos como las nueces o las avellanas.
Esteban Novillo se ha encargado de la realización técnica de nuestro Mangas Verdes. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE os habló Pedro Pablo May. ¡Feliz y verde semana!